Buenas tardes, tutor y compañeros. Estamos en el desarrollo del caso 4. La guía se llama Factores de Inestabilidad Económica. Nuestro grupo es el grupo número 99 y nuestros compañeros de trabajo fueron Jenny Paola Arcos, Nidia Fernanda Castro, Lina Lisset Peralta, Jessica Daniela Delgado y quien les habla, Olfa Mayre Cárdenas. Las preguntas para el análisis de esta guía es: ¿por qué razón la caída de los precios del petróleo y del carbón afectan el déficit fiscal del país? Estos dos productos afectan el déficit fiscal del país porque de los ingresos que estos productos nos producen al país, es que el país obtiene para pagar sus gastos. Entonces, estos precios afectan directamente tres líneas de ingreso: la línea de ingresos tributarios, la línea de ingresos por pago de dividendos y la línea de ingresos por regalías que recibe el país y las cuales utiliza para subsidiar el gasto público. Segunda pregunta es que, de acuerdo a la lectura, el Banco de la República ha comprado deuda pública en el mercado secundario por 2 billones de pesos, mientras se comprometió a comprar deuda privada de establecimientos financieros con vencimientos entre 1 y 3 años por 10 billones de pesos. Hay que explicar determinando qué herramienta de política monetaria se empleó y cuál es el fin de la medida. Bueno, la política monetaria que el banco utilizó para hacer esta compra de deuda pública es una política monetaria expansiva, la cual consiste en inyectar liquidez a estas entidades para que haya pues dinero efectivo disponible para la solución o las inversiones, porque pues como se decretó una emergencia sanitaria, ambiental y social, entonces las personas necesitan dinero circulante, efectivo. Por esta razón, el banco toma la decisión de comprar esta deuda pública para poder inyectar liquidez a las entidades. La tercera pregunta es: ¿por qué se afecta la independencia del Banco Central si el gobierno se financia con préstamos directos de este organismo? El Banco de la República es el responsable de mantener baja la inflación. Esto, pues, para lograr esto, la entidad ha adoptado algunas políticas expansivas que evitan que el costo del financiamiento aumente y las empresas que inviertan en el mercado no se vean afectadas por falta de inversión. ¿Qué pasa cuando el gobierno aumenta el gasto? Cuando el gobierno aumenta el gasto, las empresas privadas disminuyen la inversión. Y al disminuir la inversión, lo hacen porque de pronto el banco puede aumentar los intereses. Si el banco aumenta los intereses, pues las empresas disminuyen su poder de financiamiento, porque acordémonos que el sector privado se financia con parte de los dineros que tiene el banco. Es el banco el responsable de inyectar la liquidez al sistema financiero. Los bancos pueden usar estos recursos para que el gobierno pague deudas públicas, lo que significa que de todas formas el Banco de la República indirectamente presta los recursos al gobierno, y así es como los bancos reciben dinero mediante sus intermediarios. La cuarta pregunta es: explique en qué consiste la regla fiscal. La regla fiscal es la que fija unas metas puntuales concretas en la que le permite al gobierno tener unos gastos mayores a los ingresos. ¿Qué determina la regla fiscal? Pues dice que el gobierno puede tener más gastos de los ingresos que tiene, pero ¿cómo puede subsidiar estos gastos? Aumentando la deuda pública. Cuando se aumenta la deuda pública, estamos disminuyendo el PIB. Entonces, en el 2012 fue la adopción de la regla fiscal. La deuda pública desde ahí hasta el año 2019 ha aumentado desde el 34% hasta el 49.8%, cerró en el 2019.
Principalmente esto se presenta porque la mayor parte de la deuda está denominada en dólares y como el país experimentó una disminución de su moneda en más del 90% entre el 2012 y el 2019, durante la pandemia también se devaluó el 20% más. ¿Qué quiere decir? Que nuestra deuda pública, la deuda pública de Colombia, está marcada o tasada en dólares. Como el valor del peso se ha devaluado, nos dice que se ha devaluado el 90% desde el 2012 hasta el 2019, quiere decir que la deuda prácticamente nos está valiendo ahora el doble, porque nuestro peso se devalúa. ¿Qué efectos económicos tiene la deuda pública en el corto y en el largo plazo? Bueno, la deuda pública en sí no es mala. La deuda pública se adquiere para financiar algunos gastos en el momento, pero a largo plazo pues trae algunas consecuencias graves. En primer lugar, la deuda pública genera un efecto llamado expulsión o lo que se conoce como crowding out, que consiste en que los recursos que pide prestados el gobierno para financiar su gasto ya no están ahí para otros, muchas veces más importantes. ¿Qué pasa? O sea, que el gobierno necesita subsidiar en este momento un gasto, pero el día de mañana, pasado, en un mes o 6 meses, tiene un gasto mucho más importante, pero ya no tiene recursos porque ya los tiene comprometidos. Entonces, ¿qué sucede? Esto deprime la inversión para pagar el costo financiero de la deuda y eventualmente su saldo. El gobierno debe cobrar mayores impuestos. Es por esto que al aumentar la deuda pública, el gobierno tiene que hacer nuevas reformas tributarias para tratar de recaudar más impuestos. Esto de los impuestos, al imponernos más impuestos, hace que la actividad económica se deprima. ¿Por qué se deprime? Porque si tenemos que pagar más impuestos, pues tenemos menos estímulos para invertir. En la medida en la que la deuda del gobierno crece y se percibe un mayor riesgo, la tasa de interés aumenta. Y esto se vuelve pues un círculo vicioso, porque si se incrementa el interés, tenemos menos recursos para la financiación y esto hace que el déficit fiscal aumente. Bueno, compañeros, esta era como el análisis de esta última guía, de esta actividad. Muchas gracias a los compañeros, muchas gracias a nuestro tutor.